Wow, ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Erika Loyo, la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y para cerrar el tema de la alerta, Erika, preguntarte, entonces, si todo sale como está planeado, tendríamos declarada ahora sí una alerta de género que nos obligue a políticas públicas específicas de todos los sectores, incluido, por cierto, el legislativo, donde utilizan edecanes con minifaldas para que les traigan la botanita, y otros del gobierno estatal, por ejemplo, para acabar con todo tipo de violencia, desde la verbal, desde la que es casi imperceptible y tolerada, entre comillas, hasta otro tipo de cosas que por supuesto tienen que ver hasta con la muerte de mujeres. Para 2016, a mediados de junio, por ahí, estaríamos ya viendo Sí, la declaración. sí, yo supondría que por esas fechas, toda vez que cumplamos el plazo de las conclusiones que vayan a emitir. Ahora, puede darse el caso en que los académicos y el grupo que se creó considere que es necesario hacerlo ahorita en algunas partes. Entonces, habría que esperar un poco cómo desarrollan ellos su trabajo y a qué tipo de conclusiones pueden llegar, ¿no? Ahora, también decir que parte de lo que van a cuidar ustedes como un grupo interdisciplinario es que no se satanice específicamente a un municipio o a un lugar, Sí. como sucedió, por ejemplo, con Juárez, porque luego el estigma, pues tampoco es que ayude muchísimo, ¿no? Sí, eso nos parece muy importante porque estigmatizar ciertos polígonos o ciertas zonas de algunos municipios o de la ciudad tampoco abona a que esto mejore. Entonces, creo que la definición a partir de territorios que serán municipios nos va a ayudar mucho porque así pues las acciones se hacen hacia todo el municipio en general. Alguien a propósito de esto algunas voces han estado diciendo que por qué la alerta no se decreta en todo el estado. Y la razón es muy sencilla, los formatos de la ley, los procedimientos que vienen incluso desde el nacional, nos hacen el énfasis en que deben de ser focalizadas en los lugares en donde hay mayor incidencia, porque si no nos perdemos y las acciones se dispersan tanto que no pueden llegar a tener efecto. Entonces, detectarán los municipios, focalizaremos ahí, pero eso no implica que descuidemos los demás municipios. Entonces, todas las recomendaciones, no son recomendaciones como tal, son conclusiones, se van a compartir con los demás alcaldes para que en la medida de sus posibilidades ellos también abonen a esto, ¿no? Muy bien. Y Erika, también para pasar a otro asunto, veo que traes un moñito rosa en la Sí. solapa, y eso es porque octubre es el mes de concientización de otro problema que es de otro ámbito, por supuesto, es un ámbito de salud, pero que azota muchísimo a las mujeres en Jalisco. Sí, el portar el moño es un asunto muy simbólico. La verdad es que lo hacemos en solidaridad con todas las instancias del gobierno y muchas organizaciones de la sociedad civil que enfrentan una lucha en contra del cáncer de mama y una campaña de concientización permanente para que las mujeres se autoexploren a tiempo. El domingo tuvimos la marcha para estos efectos, para llegar hasta la Minerva e iluminarla de rosa. Es un evento que año con año organizan las diferentes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que están dentro del instituto trabajando en una mesa, y fue la verdad muy emotivo porque hay muchas mujeres que asistieron ahí que son sobrevivientes, dignas sobrevivientes, y que también nos han ayudado a nosotros en el instituto a dar acompañamiento emocional, a dar cursos para que las mujeres aprendan a hacerse sus turbantes, a hacerse sus prótesis de mijo y alpiste, que son costosas, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho. El punto es que cada vez que hagamos más sólida la concientización, disminuimos la incidencia de este mal o el estado en el que llegan las mujeres. El doctor Jaime Agustín mencionaba el sábado pasado que gracias a las campañas y al esfuerzo que se ha hecho, antes las mujeres llegaban en nivel 4 y ahora llegan en 2, que es salvable. Y eso es muy, muy importante, ¿no? En un caso como el cáncer de mama, entre más pronto se atienda la mujer, más posibilidades hay de que no tenga consecuencias que incluso la puedan llevar a la muerte. Sí, así es. Esta parte es muy importante, que se atienda, que se autoexplore cotidianamente. Hay que empezar a decir también que cada vez hay más jovencitas que presentan estos casos, lo cual es muy lamentable. Las mamografías solamente pueden hacerse a partir de los 40 años y las jovencitas que se detecten algún tipo de perturbación en sus senos tienen que hacerse un estudio diferente.
en alguna instancia de salud. Entonces, incluso hay un esfuerzo por parte de dependencias del gobierno del estado para ver si nosotros podemos juntar una bolsita para costear estos estudios en las jovencitas, que insisto, cada vez hay más casos y eso nos preocupa mucho. Y aunque no lo creamos, también hay casos en varones y eso también nos preocupa y hay que hacer una conciencia generalizada, ¿no? También los hombres tendrían que autoexplorarse. Así es, autoexplorarse, hacerse sus mamografías también, si ellos ven que tienen algo irregular en sus senos, en sus mamas, y que no les dé pena. Pero digamos que eso es una parte, animarse a ir y que no te dé vergüenza hacerlo. Pero la otra parte es que quienes acuden se animen a ir por sus resultados. Hay muchas mujeres que no regresan por sus resultados por miedo. Wow. Y esta parte es muy importante porque mientras más lo sepan a tiempo, si tienen o no tienen y en qué grado tienen, podemos salvar más vidas. Entonces, es un llamado a esas dos partes, autoexploración, cuidado, pero también a que si ya se animaron, recojan sus resultados sin miedo, porque hay muchas instancias que las pueden acompañar en este proceso, muchas de manera gratuita. Muy bien. Y también no quisiera dejar de abordar otros dos temas que está trabajando el Instituto. Erika, uno de ellos entiendo que están haciendo una labor de concientización y una campaña también pues de estudio de la violencia que le sufren las mujeres específicamente en el transporte público. Sí, estamos también muy contentos porque este estudio yo creo que va a salir las próximas semanas, lo haremos público. Es un estudio en donde hacemos un diagnóstico que hace mucho tiempo no se hacía sobre qué tipo de violencia es la que sufren las mujeres más en el transporte público, en qué rutas, en qué espacio de la unidad se sufre más, qué esperarían de los conductores del transporte público y algo que te puedo ir adelantando y que nos deja evidente es que alrededor de los temas de violencia en el transporte público contra las mujeres hay mucha indiferencia de parte de todos los que van en el camión, ¿no? Entonces, además de haber mucha indiferencia de alrededor, que nadie ayuda en nada o nadie le llama la atención al posible agresor, pues también hay un desconocimiento de que el acoso es un delito, de que se puede denunciar y hay un desconocimiento de cómo la mujer puede reaccionar ante este tipo de casos sin tener una consecuencia. Y eso es lo que nuestra campaña intenta hacer un llamado al respeto, un llamado a que se animen a denunciarlo y un llamado a que las mujeres sepan qué deben de hacer y cómo deben de reaccionar si es que llegan a ser violentadas en algún medio de transporte público, ¿no? La verdad es que esto nos va a arrojar grandes resultados. Estamos esperando cruzarlo con la Secretaría de Movilidad para poder impulsar acciones conjuntas que nos lleven a tener mejoras, ¿no? Es que hasta en eso también influye la forma de las unidades, la hora de las unidades, las rutas y la capacitación de los choferes, que también tendrían que entrarle todo esto, hasta el diseño de las unidades, a lo que se está impulsando desde el gobierno del estado, que es un nuevo modelo de transporte público. Sí, y afortunadamente vamos a entrar a capacitar a los conductores del transporte público. Ahí tenemos una puerta abierta, entonces yo creo que el mes que entra empezamos con las capacitaciones en términos de sensibilización y perspectiva de género, para que todos los conductores y conductoras también puedan sensibilizarse en torno a estos temas y sepan cómo pueden reaccionar y qué tipo de cosas pueden hacer para ayudar a minimizar este problema, ¿no? Muy bien. Sí, un escenario interesante. Para terminar, Erika, hay otro estudio que están realizando ahora con niños también. Sí, este también nos tiene muy entusiasmados porque estamos haciendo un diagnóstico que yo espero tenerlo a mediados del próximo mes, de noviembre, en donde vamos a ver cómo las mujeres se perciben a sí mismas en función de sus derechos, cómo los hombres perciben a las mujeres en función de derechos a partir de sus diferentes edades, porque no es lo mismo un varón adolescente o a uno mayor que ya tuvo una hija. Claro. Le cambia la perspectiva. O alguien que tiene hermanas. Así es, y también un estudio en torno a cómo los niños ven a las niñas y cómo las niñas ven a los niños. Esto, la verdad es que nos parece que es un estudio muy potente en términos de detectar
estereotipos, prácticas socioculturales, lenguaje que se está usando entre todos, en cualquier género, en cualquier sexo y entre todas las edades y niveles socioeconómicos, porque haremos hasta esos cruces y nos abre una posibilidad inmensa de tener tiros de precisión, acciones muy concretas desde el nivel educativo, cultural y desde el nivel transversal en el gobierno del Estado para transformar estas cosas que son las que están muy arraigadas en la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que va a ser una fotografía, esperemos que no muy cruda, pero sí muy real. Ahora, esa fotografía también nos podrá mostrar aspectos interesantes en positivo, como si, por ejemplo, los niños ya no tienen tan normalizada la violencia, si ya no ven como una amenaza a las niñas, o si ya no se ve a la niña como un objeto de ofensa, porque todavía en mi generación, que es la tuya, Erika, se decía, si eres niño y eres débil, eres maricón, por lo tanto eres bien niña. Sí. O vieja el que se raje, o cosas así que desde el lenguaje te hablaban ya de una violencia y de una especie de estigmatización de la mujer como hasta un objeto de violencia por la vulnerabilidad. Sí, la verdad es que este estudio nos va a mostrar todo esto. Yo tengo la sensación de que ha habido algunos avances, es percepción nada más y sensación particular, pero sí creo que siguen anquilosadas muchas prácticas que tenemos que detectar y que a lo mejor diciéndoselas a los jaliscienses y a las jaliscienses podemos encender un foco rojo y hacernos un llamado a, de verdad, estoy tratando así a la gente y no se debe, ¿no? Ejemplo, en la campaña del transporte público, yo pedía que hicieran un folleto para los varones, no solamente para las mujeres en términos de qué medidas tomar, sino hay muchos varones que no saben que el acoso es un delito. Hay muchos varones que piensan que un piropo no las ofende, sino que les gusta. Que al revés, ¿no? Entonces es muy importante tratar de difundir esto también entre los varones y tratar de llegar hasta donde están ellos. Entonces estamos trabajando sobre eso y esperamos también tenerlo la próxima semana. Y también decir que todos estos trabajos en pro de la mujer pues repercuten en beneficio del hombre, porque también sí, claro, el hombre que sufra violencia intrafamiliar o el hombre que sufra acoso en el transporte público, pues tendrá mecanismos para denunciar, por ejemplo. Sí, y si queremos una sociedad libre de violencia en contra de las mujeres y de todo tipo, también queremos que se acepte que hay nuevas masculinidades y que se reconozcan y que sepamos convivir entre todos de una manera distinta. Muy bien. Pues Erika, un placer tenerte de regreso por acá en Ángulos y estamos muy al pendiente de todo el trabajo que están realizando por ahí en el Instituto de las Mujeres para estarlo platicando con el auditorio por acá. Muchas gracias a ti y a todo el equipo, tan lindos como siempre. No, pues muchas gracias. Gracias. Erika Loyo, la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Hasta aquí esta edición de Ángulos. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. El martes 20 de octubre, la Organización Mundial de las Naciones Unidas presentó un informe sobre las mujeres en el mundo, donde los resultados de las investigaciones hechas sobre 102 países, la cifra más alta hasta el momento, muestran que más de un tercio de las mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual en algún momento de sus vidas. Además de que en 70 de los países estudiados, menos de 40% de las víctimas rompen el silencio y comparten su experiencia con amigos o familiares. Menos del 10% de las víctimas hacen una denuncia. En respuesta a esta situación crítica, en al menos 119 países ya hay leyes sobre violencia doméstica y en 125 las hay sobre acoso sexual y en 52 sobre violencia conyugal. Pues ahí está cómo está el panorama en el mundo y de ese mundo no está, por supuesto, extraído Jalisco y es por ello que dejamos abierto antes de la pausa en la conversación Erika Loyo, titular del Instituto de las Mujeres, pues que ha sido un avance importante el simple hecho de llamar a las cosas por su nombre, aceptar que en Jalisco hay feminicidios, aceptar que en Jalisco hay un problema fuerte de violencia en contra de las mujeres y que hay que atenderlo con políticas públicas específicas.
tardó 3 años este gobierno en ese paso, sin dejar de reconocer que había habido políticas importantes en la materia, como por ejemplo lo de las órdenes de restricción para gente que tiene vida conyugal violenta y otro tipo de aspectos, pero no se había querido dar el paso de aceptar que había violencia contra las mujeres y que se podía combatir con una alerta de género. Sí, creo que digamos, es un paso importante, una actitud que a mí en lo particular me parece valiente y que nos llama a todas y a todos los que participamos en este tema desde el gobierno del Estado a asumir con responsabilidad que el problema existe y que si bien se habían venido haciendo muchas cosas de manera sistemática y transversal para abonarle al tema, pues ahora nombrarlo le da un estatus diferente. Y nombrar a la violencia feminicida es el primer paso, no solo para reconocerla, sino para poder meternos todos en un chip en el que tenemos que hacer políticas públicas de calidad, políticas públicas enfocadas a la prevención, que es un tema que nos importa muchísimo, e implicar a más dependencias del gobierno del Estado en el tema. Es muy importante esta parte porque en el marco del Consejo Estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, siempre tienen nombres muy largos, pero importantes, está la Secretaría de Cultura, está la Secretaría de Educación, están muchas instancias que desde lo social se tienen que meter en este tema, no solo desde una perspectiva asistencialista, sino desde una perspectiva transformadora, porque la gran apuesta es que como la violencia es multivariable, multicausal, no podemos decir que es solo el machismo o solo los estereotipos, sino son muchas causas y convergen en una sola cosa. Tenemos que atenderlo desde esa perspectiva y por eso es importante que esté la Secretaría de Educación en el Consejo, para que desde las escuelas intentemos transformar las relaciones entre hombres y mujeres, niños y niñas, que lleguemos a los papás que están en escuelas para padres, ¿no? Y para que también desde la cultura podamos asumir este tema, ¿no? Como un tema propio. Ese creo que ha sido el gran tino. Sí, ahora, Erika, ¿qué tanto ha sucedido? Porque también este tema tiene relativamente poco en la palestra pública de los medios de comunicación, que también son, hay que decirlo, una manera no lineal, digamos, o no formal de educar a la gente. Y nos empezamos a topar con spots, nos empezamos a topar con alguna serie de señalamientos de que no estaba bien cierto tipo de violencia. Todavía hace falta mucho por hacer en los medios, por supuesto, pero ¿qué tanto está ya empezando a repercutir esto en que la gente diga, híjole, sí me tengo que recuestionar esto y modificarlo en mi entorno inmediato? Pues mira, en realidad no tenemos un estudio que nos hable de si esto está repercutiendo o no. Creo que hay una mayor conciencia entre las mujeres, eso sí, porque entre ellas mismas hablan de sus experiencias o hablan del apoyo que han recibido y animan a otras mujeres a que procedan en consecuencia cuando sufren casos de violencia. Quisiera poner como ejemplo el Centro de Justicia para las Mujeres. Está pensado para atender un promedio de 40 mujeres diarias y hoy estamos rebasados con 120 diarias, más o menos. Esto no necesariamente implica que la violencia haya aumentado. Lo que también ayuda es que las mujeres en el centro han encontrado una atención de tanta calidad y calidez humana, en donde no se les revictimiza, en donde encuentran todo en un mismo lugar, que ellas mismas han recomendado a otras mujeres para que asistan. Entonces se vuelven la voz que pasa el rumor, ¿no? Que pasa el tip de que en el centro hay una buena atención, de que en el centro hay psicólogas y psicólogos que las atienden a ellas, a sus hijos e hijas, que ahí pueden levantar una denuncia, que ahí pueden obtener una orden de protección o a lo mejor tener clases de regularización en términos de educación. Es decir, es tan integral que eso también ayuda. Lo que sí creo que nos hace falta es hacer un llamado a los varones, que pueden llegar a ser los agresores, ¿no? No todos los varones son violentos o agresores, pero a los varones agresores creo que hay que hacerles un llamado y generar una comunicación distinta para ellos. Hacerles ver que la violencia no es un asunto natural,
que no es normal, que ellos mismos pueden romper con este círculo y tratar de decirles en dónde pueden atenderse para que se animen, ¿no? Y que si siguen siendo violentos va a haber consecuencias porque las leyes van a cambiar. Y con la iniciativa que acaba de mandar el fiscal, Eduardo Almaguer, pues esto se va a modificar. La violencia familiar va a pasar a ser un delito grave y va a haber consecuencias. Entonces, creo que esa parte es importante atenderla. En el gobierno del estado tenemos programas para hombres que han sido agresores, en donde hemos tenido muy buenas experiencias con ellos, pero es importante fortalecerlos, ¿no? Claro. Y entonces va a pasar a ser un delito grave, lo cual implica que no vas a poder salir bajo fianza y que no vas a poder volver a buscar a la que te denunció para reclamarle y seguir ejerciendo violencia, como lamentablemente el círculo vicioso, como está ahorita la legislación, permite que suceda. Así es. Este es un punto trascendental porque entonces nos permite romper el círculo vicioso que se generaba, en donde el agresor podía salir bajo fianza y después regresar y volver a golpear a la mujer o reclamarle por qué puso una denuncia o por qué lo denunció, y eso pues colocaba a las mujeres en una situación de mucho peligro. Entonces yo espero que los diputados lo aprueben pronto para que entonces hagamos todas las modificaciones que tengamos que hacer y que hagamos el conocimiento de los varones que esto va a pasar y que pueden tener consecuencias, porque pues hasta ahora no existían muchas, ¿no? Y hay también que admitir y entender que el país vive una grave crisis de impunidad y eso tampoco abona, ¿no? Entonces, si nos implicamos, por eso digo, la alerta es una gran oportunidad para unir gobiernos y poderes en función de un objetivo común, ¿no? Ahora, ya que mencionas el asunto de la impunidad, ¿qué tanto existe la percepción tanto de los que ejercen la justicia, porque también hay que decir que hay algunos jueces que no son precisamente sensibles o ministerios públicos, y la sociedad, de que como este asunto no es importante porque hay cosas mucho más importantes como que nos estamos descuartizando, que amanecen por ahí gente desaparecida que luego ya no vuelve y después de un año lo estamos buscando, fosas clandestinas y demás, y que eso es lo importante y lo otro, pues hombre, casi podemos tolerarlo y no hay problema? Yo creo que hay una tendencia entre los jueces en el Poder Judicial, jueces y magistrados, a ir avanzando en este tema. Hay una asociación de juezas que está promoviendo mucho la sensibilización y la actualización en este sentido, y hay también muchas magistradas que están muy comprometidas con el tema, ¿no? Y que ellas promueven también cursos de sensibilización y que los demás magistrados y jueces los tomen y se animen. Creo que por ahí hemos ido avanzando, pero hace falta un esfuerzo mayor. Y ahí sí haríamos un llamado muy respetuoso al Poder Judicial para que nos fortalezcamos juntos, ¿no? Y que no sean solamente las juezas o unos pocos, sino que seamos todos los que nos impliquemos de manera solidaria en este tema. Claro. Hace poco hubo un encuentro nacional entre instancias de mujeres legisladoras y Poder Judicial. Y cuando ves ahí los retrasos que tenemos como Estado, pues es cuando dices, no, pues, tenemos que hacer algo juntos, ¿no? Y en esto implica una verdadera solidaridad y, como se dice entre las mujeres, sororidad y acompañamiento para que, más allá de los intereses, el único interés sea cambiar esta situación, ¿no? Para irme a la pausa te preguntaría, Erika, ¿cuál sería como el ejemplo que debiéramos seguir y que ya hayamos visto que hay resultados si cambiamos un poquito el chip, la política pública, la práctica cotidiana, de que sí hay posibilidad de que tengamos un trato de igualdad y de respeto y de equidad, por ejemplo, en la familia, en la escuela, en nuestras ciudades? Ok, muy bien. Bueno, vamos a la pausa entonces. ¿Sí? Ah, Sí, es que bueno, te decía que igual si quieres antes de irnos a la pausa. Ok. Fíjate que ahí hay temas bien interesantes. Ahora que se dieron los desarrollos de los trabajos de Beijing y de los objetivos del desarrollo, los objetivos mundiales del desarrollo, hay ejemplos muy claros. Casi siempre están ubicados en algunos países nórdicos en donde el tema de la igualdad pues va funcionando muy bien. No tiene nada que ver, diría, con el nivel de desarrollo de un país, porque hasta hace poco en España denunciaron casi 50 feminicidios en 2 meses del verano. Y ahí hubo un llamado de atención muy duro porque la política pública
no estaba funcionando. Ahora que tenemos alcaldesas feministas en España, vamos viendo cómo opera esta situación. Pero creo que si avanzamos desde la parte educativa, podemos ir concretando muchos ejemplos para poder mejorar esto. En Oaxaca y en Chiapas, que se creó una unidad especializada para atender delitos de violencia contra la mujer, como la que acaba de crear el fiscal aquí, disminuyeron casi en un 40-50% la incidencia de delitos. Y son ejemplos del país que nos pueden dar una idea de que especializándonos y enfocándonos en estos temas podemos mejorar. Muy bien. Pues con eso nos vamos a la pausa, Sí, Erika, y ya regresamos. Después de la pausa también platicaremos acerca de otros aspectos que está haciendo el Instituto Jalisciense de las Mujeres, como por ejemplo el moñito rosa que trae en su solapa. Ya regresamos. En México mueren 7.2 mujeres al día por violencia, y ante este panorama nacional, el 31 de julio se declaró alerta de género en 11 de los 125 municipios del Estado de México, mientras que el 10 de agosto se hizo lo mismo en 8 de los 33 municipios del Estado de Morelos. Por su parte, en el mismo mes, el gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, puso sobre la mesa la posibilidad de emitir una declaratoria de alerta de género en algunos municipios, por lo que sería la tercera entidad en implementarla en el país, como medida preventiva para erradicar la violencia contra las mujeres. Este lunes 19 de octubre, la Secretaría General de Gobierno dio a conocer mediante un comunicado la conformación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el estudio y análisis de la probable emisión de la alerta de violencia contra las mujeres, que se conformará por 10 integrantes, 5 académicos y 5 representantes de dependencias públicas. Las y los académicos son María Guadalupe Ramos Ponce, maestra en Derecho; Raquel Edith Partida Rocha, doctora en Ciencias Sociales; Marta Patricia Ortega Medellín, doctora en Metodología de la Enseñanza; Ana Gilda Lozano Loza, maestra en Género y Cultura; Marcos Pablo Moloesnik, doctor en Derecho. Ya estamos de regreso en Ángulos y tenemos el gusto de dar la bienvenida al programa, de regreso a su programa, a Erika Loyo, porque hay que decir que en ese momento es titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, pero pues aquí la teníamos cada semana como tertuliana cuando arrancamos Ángulos. Bienvenida, Erika. Claro, muchas gracias, Ricardo. Un placer volver a casa. No, pues muchas gracias a ti. Gracias. Y además con excelentes noticias porque está avanzando este tema que se impulsó durante muchos años por parte de diferentes activistas, que es que se declarara una alerta de género, no para alertar de que en Jalisco hay violencia y para no hacer nada, sino para que al revés haya un antecedente que obligue a políticas públicas para tratar de evitar que eso siga sucediendo. Sí, fíjate que esta parte nos parece muy importante puntualizarla, porque en torno a la alerta de género hay varios mitos y hay varias realidades. Si me permites profundizar un poquito en este tema. Uno de los primeros mitos es que la alerta por sí misma es un tache al Estado, ¿no? Porque ahí es en donde las mujeres sufren de condiciones muy drásticas de violencia. Y no es así. El tema, la palabra alerta es quizá lo que llama más la atención, pero la alerta es un asunto preventivo que nos coloca en un punto en el que es importante hacer una reflexión sobre lo que tenemos, corregir lo que está mal hecho y mejorar algunas cosas, ¿no? Que en esa disposición estamos. Y otro de los mitos que existen es que hay una bolsa de dinero destinada por parte de la Secretaría de Gobernación para aquellos estados que emitan la alerta de género. Y eso no es cierto. La instancia que maneja este tema en gobernación es la CONAVIM, la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, y ellos tienen un presupuesto de 7 millones de pesos anuales para cubrir los procesos de investigación de los diferentes estados en los que van. Es poquito dinero en realidad porque esa es una instancia nacional y mueven a los académicos a los estados, pero no hay una bolsa de dinero para repartir en los estados. Entonces ese es otro gran mito que nos obligará a proponerle a las y los diputados electos una reorientación presupuestal a ciertas cosas que sean las que se vayan determinando. Es importante señalar que nosotros nos fuimos por el formato estatal, porque el formato nacional había dos tipos. El anterior era
que la solicitud entrara al Sistema Nacional de Violencia, conformado por todas las instancias de mujeres de los estados y el gabinete, cierta parte del gabinete federal. Y esto era como un contrasentido, porque durante mucho tiempo se votaron en contra de las emisiones de alertas y era un contrasentido que las propias instancias de las mujeres votaran en contra la protección de las mujeres, wow. ¿no? Entonces hubo una iniciativa de la presidenta del INMujeres Nacional actual, la maestra Lorena Cruz, para que esto se cambiara y que ahora las solicitudes entren directo vía una solicitud de una organización de la sociedad civil o de una instancia de derechos humanos al Instituto Nacional de las Mujeres o a la CONAVIM. Y en ese proceso hay más de 10 estados en investigación ahora. Entonces es importante decir, hay 2 estados que ya emitieron la alerta, que es el Estado de México y Morelos, pero hay más de 10 que están en proceso de investigación, lo cual nos hace ver que la mitad del país está bajo investigación del proceso de alerta de género. Y es un tema grave. Entonces, ante este escenario, elegimos el formato estatal, nos anticipamos un poco a que esto pasara, porque no había una solicitud explícita, expresa de algún organismo que se metiera a gobernación. Y en este formato estatal tenemos una ventaja, que es la ventaja de la prevención y de la apertura que existe por parte del gobierno para que entonces las cifras se aclaren, para que tengamos un banco nacional o el acceso o la alimentación de un banco estatal y uno nacional, para que todos sepamos exactamente qué es lo que está pasando y en dónde. La posibilidad de georreferenciar la violencia en todo el estado y generar acciones muy puntuales y estratégicas, ¿no? Es parte de lo que va a ser este comité que recientemente se dio a conocer, integrado por 5 integrantes de la academia y de la sociedad civil y 5 del gobierno, y que se van a reunir justo para determinar exactamente dónde podríamos poner los focos amarillos o los reflectores. Sí, así es. Ellos hacen un diagnóstico sobre la situación de violencia en el estado y determinan en qué municipios es donde se deben de encender estos focos amarillos de alerta en términos preventivos y en términos correctivos. Y junto con ello emiten un documento de conclusiones para que entonces se sepa cuáles son las cosas que hay que implementar, qué cosas hay que mejorar. Tenemos muchas acciones, pero quizás algunas de ellas se pueden mejorar. Eso siempre he dicho que todo documento es perfectible, ¿no? Y todo proceso es perfectible. Entonces, sus conclusiones nos llevarán a este rumbo, a que toda vez que ellos terminen este proceso de diagnóstico, se emite este documento y armemos acciones y estrategias junto con las organizaciones de la sociedad civil, es importante decirlo, para cubrir un lapso de 6 meses en los que debemos de dar cumplimiento a sus conclusiones, ¿no? Y este diagnóstico, esta etapa en la que estamos ahora, ¿cuánto tiempo tardaría? Un mes. Un mes. Van a tardar 30 días naturales a partir de la notificación oficial, que bueno, no, se tarda un poquito esto por un tema burocrático nada más, pero hoy mismo se les hace la notificación oficial de que son parte del grupo. Estamos muy contentos por la conformación, por la diversidad y por la seriedad de las personas, las mujeres y los hombres que lo conforman. Entonces ellos, a partir de la primera sesión, que será lunes o miércoles de la próxima semana, tendrán 30 días naturales en donde emitan su diagnóstico, la georreferenciación y las conclusiones. Y una vez entregado este informe, ¿qué pasaría en la parte del gobierno y cuánto tiempo pasaría para que ahora sí tengamos decretada una alerta de género? El primer paso es que se haga del conocimiento de todos los poderes y de todos los niveles de gobierno cuáles son las conclusiones y a quiénes implica. Habrá algunas que impliquen al nivel municipal y que se les hará saber oportunamente, habrá otras que impliquen al gobierno del estado y sus diferentes dependencias y habrá otras en las que tengamos que tener un acompañamiento del gobierno federal. Entonces tendríamos que analizarlas, implementar las acciones y las medidas que debamos y pasar 6 meses recolectando documentos probatorios y haciendo las gestiones para que las cosas que ellos recomiendan puedan generarse, ¿no? Algo que nos parece muy importante es que este documento que van a emitir
va a estar listo casi a finales de noviembre, y eso nos abre la posibilidad de charlar con las y los diputados electos en función de una reorientación presupuestal para cubrir los temas de la alerta, porque pues no hay dinero que alcance, ¿no? Hoy que ya se sabe quiénes son los coordinadores, no ha habido ese acercamiento hoy. Sí, fíjate que hoy tuvimos el primer acercamiento con las y los diputados electos. La diputada Yolanda Rodríguez, que va a salir en unos días, ella nos hizo el favor de invitarnos a convocar en una suerte de entrega de estafeta, en donde les entregó los pendientes de las comisiones, tanto de las que tienen que ver con el desarrollo social y la familia, y de equidad. Entonces, la verdad es que, otra vez diría, estamos muy contentos porque asistieron muchos diputados de todas las fracciones, hasta el diputado independiente Kumamoto, y esto nos muestra un gran interés y apertura por parte de las y los diputados en función de atender el tema con compromiso y con responsabilidad, que este es un punto que nos parece importante. Y este primer acercamiento fue muy grato porque entonces explicamos cuál es el proceso de alerta, qué cosas implica, qué necesitaríamos de ellos en términos de trabajo y qué sigue, cuál es la agenda legislativa que nosotros podríamos proponer, además de los pendientes que dejan en esta legislatura. Muy bien. Pues déjame hacer una pausa en la conversación. Claro. Erika Loyo, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, y después de la pausa platicamos acerca de, ya platicamos un poco acerca del tiempo, de los perfiles de quienes estarán haciendo esta declaratoria de alerta y también pues algunos ejemplos a nivel nacional e internacional. Pero una cosa muy importante, los avances que el simple hecho de ya aceptar que existe un problema y nombrarlo, ponerlo con un nombre específico, está ya significando en lo social. No se vayan, ya regresamos.